Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Custodiar los recursos públicos, esa es la razón de por qué la Contraloría decidió que cualquier proyecto que sufra alguna modificación en el camino debe sí o sí pasar por la toma de razón del ente fiscalizador. Leía la resolución 36 de diciembre de 2024, que ahí tiene como la condición exacta de cuándo los proyectos tienen que pasar por la Contraloría. Esta resolución cambia las normas sobre trámites y actuaciones afectas y exentas al control de legalidad. Y ahora cualquier iniciativa, imagínense ustedes la construcción de un camino, un puente, un complejo de vivienda o cualquier tipo de infraestructura pública que por alguna razón varía en su plan inicial y que implique un monto mayor a 8.000 UTM, algo así como 550 millones de pesos. Suena a un monto súper alto, pero lo que me explicaban es que, por ejemplo, no sé, un grupo de vivienda, un plan de vivienda amplio, cuesta, no sé, mucho más que eso. Bueno, todo lo que tenga un cambio, como les digo, mayor a ese monto, debe pasar ahora por esta nueva revisión para que las distintas reparticiones, la mayoría, el MOP o vivienda, puedan hacer el reembolso de esos recursos comprometidos para esa obra que hasta marzo, el 1 de marzo de este año, que es cuando se empieza a aplicar este dictamen, bueno, no necesitaban de ese segundo control. O sea, acordaban entre las partes. Claro, ya. Entre las distintas reparticiones públicas, ese acuerdo complejo, si es que, por ejemplo, se dice ya, tenemos que modificar esta obra, este puente, necesita este presupuesto más, se concordaba con el equipo técnico del ministerio en cuestión. Claro. No solamente tiene un cambio el que se encarezca el proyecto de alguna manera, porque también tiene que entrar a control de la Contraloría cuando se modifica el plazo para su construcción. Si es de más o si es de menos, tiene que pasar ahora por Contraloría. Eso dice el reglamento que, como les digo, comenzó a regir el 1 de marzo y que instala nuevas condiciones para proyectos que, igual cuando uno mira los proyectos de inversión y las críticas que ha habido desde el sector privado, es este sistema de tramitación aquejado por su lentitud, que además no solamente ha sido alertado por fuentes del sector privado, sino que también por altas fuentes del Ejecutivo. Recordemos lo que ha dicho en varias ocasiones el titular de Hacienda, Mario Marcel, incluso el ministro de Economía, Nicolás Grau, con su proyecto de permisología. Están haciendo todo tipo de acciones para dejar de poner cortafuegos a los proyectos de inversión. Entonces, esto como que suena a que va a haber un nuevo escollo. Y por eso hay tanta preocupación en el sector de la construcción y el inmobiliario, grandes generadores de empleo e importantes dinamizadores de la economía, desde donde consideran que esta nueva disposición de la Contraloría, que para ellos es simplemente una extensión en la facultad de la Contraloría dice que no, porque ellos ya tienen la facultad de hacer un control, una toma de razón, digamos, para los proyectos, es que ahora efectivamente van a hacer un control para muchos más planes de inversión. Lo único que generan es incertidumbre, me comenta un ejecutivo del rubro, quien cuestiona que el órgano centrado en la legalidad de los actos administrativos ahora tenga que decidir respecto de proyectos en su dimensión técnica, porque dicen ahora un funcionario de la Contraloría que efectivamente tiene que decir si es que las platas y el desembolso de los recursos públicos son legales o no, ahora tienen que decidir si efectivamente ese proyecto en su parte técnica necesitaba un cambio o no. Ellos cuestionan el expertise de ese funcionario de mando medio que debe tener que evaluar. Esta controversia pasó en algún momento, de verdad, que cuando la Contraloría intentó, no en este gobierno la Contraloría, pero intentó fiscalizar los planes de seguridad de Carabineros para el control del orden público, ¿te acordás? En algún momento, sí. Y yo decía, todo el mundo, la pregunta era, ¿y por qué los funcionarios de la Contraloría tienen que saber cómo se controla el orden público? Claro, ¿por qué tienen el expertise en ese tema en específico? La cosa técnica, digamos. La cosa técnica, sí, ese es como el gran inconveniente acá. Porque además revisaba, por ejemplo... Y el recurso humano, o sea, los tiempos. que le agrega. Porque además, claro, van a llegar muchos más proyectos. Entonces, ¿cuál es la demora que puede generar?
Leía ayer Moller y Pérez Cotapo, que es una de las grandes constructoras del país, ellos tienen que pasar por control de la Contraloría, por toma de razón, porque son proyectos mucho más grandes, pero decía que 16.000 millones de pesos están paralizados porque la Contraloría no ha tomado razón. Te iba a decir que lo estaba viendo ahora. Sí. Es que 16.000 millones de pesos. Oye, súper impresionante porque además son obras que ya están construidas, ya están operando desde el año 2021, entregaron la primera parte, otro hospital en el 2022, el 2023. Entonces, efectivamente, está generando un retraso importante. Ahora, desde la Contraloría dicen que gran parte de sus informes técnicos han arrojado un descuido de los recursos públicos, sobre todo en proyectos de inversión. O sea, que cuidan bien la plata. Digamos. Claro, es que esa es como su... Eso es lo que les preocupa. Claro, y es por eso que han tomado esta determinación. Han detectado que en buena parte de los proyectos se paga extra por un montón de materias, dicen ellos, que estaban contemplados en el contrato original. Por ejemplo, un proyecto dice, necesitamos hacer una ampliación y esta ampliación va a ser hecha con este material. Pero o sea, después, miren, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que con este otro material va a quedar mejor la obra, va a ser mejor para la ciudadanía. Lo que dice la Contraloría es que se ha metido al contrato original que ya tiene contemplado ese material, que era, se supone, mejor para la ciudadanía. Pero que finalmente... O sea, que se inflan costos por esta vía. Costo por esta vía. Pero eso tiene cara de chanchullo. Claro. Que eso ya sería una práctica completamente ilegal. Ya, porque hay otro ejemplo, por ejemplo, Maine Nichols. La última vez que lo entrevistamos, Harold, cuando lo nombran como a cargo de los Panamericanos. Ahí. Bueno, las obras estaban atrasadas. El punto era, o pagabais más plata, o no llegaba. Para apurarla. O no llegaba. Claro. No llegaba. ¿Qué se hacía? Entonces, ¿cómo juzga eso la Contraloría? Qué complejo, ¿no? Es súper complicado. Po. Sobre todo cuando el gran reclamo del mundo empresarial es por la cantidad de funcionarios que, vaya a saber uno, el criterio que tienen para juzgar ciertas cosas. Ya lo estamos viendo en el sistema de tramitación habitual, en que no toman la decisión en el momento correcto, o sea, atrasa el plazo, etcétera, etcétera. Ahora ahí están los 17 abogados que revisaron los decretos para comprar la casa Salvador Allende. Ahí están, y que se supone no alertaron a las autoridades. Es que ahí lo que hicieron fue, por ejemplo, en la Secretaría General de la Presidencia, fue ver que el decreto, no el contrato, que el decreto estuviera bien hecho. El decreto no se hacía cargo de quién iba a comprar la casa. Y el decreto estaba bien hecho. Ahora, claro, lo que acusa Maya Fernández, Isabel Allende, es que esos abogados no las alertaron a ellas como autoridad, que ahí sí tendrían una obligación. Algunos de 17 a lo mejor le correspondía, digamos. Claro. Quizás, ponte tú. Bueno, se ha encontrado, dicen la Contraloría, esto ya en el mundo privado, que además hay un desajuste bien importante en varios municipios, por ejemplo, según un informe, en los aumentos injustificados de plazo en la construcción de un jardín infantil, en un contrato de la Junji y el municipio de Quintero, que implicó mucho más gastos y costos, y por lo tanto detectaron que aquí tenía que haber una mayor supervigilancia. Y el tema, dicen ellos, no es ralentizar los procesos de tramitación, pero ya estamos viendo las denuncias que están haciendo algunos grupos empresariales, sino que evitar que los proyectos tengan, como decías tú, Conejo, un sobreprecio como se sospecha. O cuando haya una irregularidad, ellos dicen, oye, si no hubiese sido por la Contraloría, no se hubiese detectado en octubre de 2024 este problemazo que hubo con el Consejo de Monumentos Nacionales, que tenía detenido más de 3.700 iniciativas, permisos, en algunos casos con una espera superior a los 900 días. O sea que, en el fondo, la Contraloría está mirando la irregularidad propiamente tal. Dos miradas completamente contrapuestas, sobre todo, dice un ejecutivo de la industria, porque el dictamen además afecta sin excepción a grandes y chicos, aun cuando los cambios en los planes de inversión estén consensuados, como dijimos antes, con los equipos técnicos de las reparticiones públicas, que sí conocen de la iniciativa, porque ellos sí se sentaron en algún momento a la mesa a evaluar el proyecto y aprobarlo. Para que se entienda mejor, me contaba un empresario que está viviendo en carne propia este conflicto. Él tiene un contrato por un paso a desnivel, que se selló en el año 2015, justo cuando Chile enfrentaba, como sabemos, un serio panorama respecto a la sequía. Por lo que las napas en ese lugar de la construcción no tenía agua. ¿Ya? Entonces no se evaluó en ese proyecto el costo que significaba un escenario distinto. Ya, el proyecto comenzó a construirse en 2020. Hoy requiere de un sistema de impermeabilización para que funcione, digamos. Y en palabras simples, eso significa una modificación del plan original, cuya obra fue aprobada por el MOP después de una exhausta evaluación social. ¿Qué va a suceder ahora?
La verdad nadie lo sabe. No saben cuánto se va a retrasar el proyecto, ni si van a estar los recursos disponibles. O sea, alertan que habrían varias empresas que en esta situación no podrían seguir paradas. La contabilidad... Claro, porque la empresa ya puso la plata, digamos, exactamente. Para trabajar. O sea, claro, ya parte de la obra está en proceso. En desarrollo total. Ya. Entonces, bueno, en la Contraloría dicen que el rubro, bueno, en algunas otras reparticiones también, siempre llora. Y en la Cámara Chilena de la Construcción, más que llorar, dicen que esto va a incrementar ostensiblemente el número de días de tramitación, no solamente por el tiempo asociado al acto de toma de razón, propiamente tal, cuánto se demore eso, sino que también porque el organismo, cómo va a absorber el aumento en el número de solicitudes y el impacto en los días adicionales requeridos para atender estas eventuales observaciones que se puedan realizar. Así es que hay mucho ruido. Oye, sí, termina. No, solo para terminar, en el MOP hay una ronda de conversaciones que está sobre la mesa. Están monitoreando el tema porque obviamente hay preocupación, sobre todo porque en este gobierno se ha criticado el tema de la tramitología. Y lo que me dicen, vamos a ver si esto es cierto, es que hubo un cambio a esta resolución que habría ocurrido hace 2 o 3 días, en que la Contraloría elevó la cifra del monto del proyecto de inversión propiamente tal cuando sufre una modificación, que ya no va a ser de 500 millones, sino que a partir de los 1.300 millones. De modo que quedan muchos proyectos fuera de este trámite extra. De esta toma de control. Eso o sea, para aumentos como bien sustanciales de los recursos. Claro, si bien el plazo sigue corriendo, o sea, si modificas un día el trámite, eso sí va a requerir de la toma de razón. Vamos a ver si esto se publica en el diario oficial y tenemos la certeza de que va a ocurrir. Sí. Oye, sí, bien rápido. Da la impresión de que esto es un problema de cómo dialogan el Estado con los proveedores privados, digamos, y la manera de hacerlo. Me escribe Jaime Belolio, el alcalde de Providencia, y dice que el problema es que los contratos se hacen sobre la base de cotizaciones que quedan vencidas. Tú cotizas, vaya a cotizar 4.000 sacos de cemento, y se demora tanto entre la toma de razón, los decretos, la firma de los contratos, que la cotización ya se venció, porque nadie te hace una cotización eterna. La gente te hace una cotización por 90 días. Se encarecen las cosas. Exacto, las cosas se encarecen. Entonces, llega ahí a comprar los insumos en un hospital que se demora 4 años en construcción, no vas a comprar todos los sacos de cemento el día 1. Claro. Entonces, aumenta el precio y ahí hay un problema. Entonces, dice que en Providencia, aprobado por el Consejo, se ponen los contratos que el costo puede aumentar hasta un 30%. Aprobado por el inspector técnico, por la dirección de infraestructura y por el alcalde. Ya. Eso es una manera de hacerlo, pero esa es la manera en cómo el Estado tiene que dialogar para poder hacer proyectos ajustados a la realidad, digamos. Pero en el caso de las municipalidades, como dice Belolio, el punto es que tiene que ser aprobado por el Consejo desde el inicio, porque si no, después queda la escoba, porque el Consejo dice, oiga, pero salió mucho más cara. Habíamos aprobado tanta plata y terminó siendo un tercio más. Ya, entonces hay un problema con los plazos, hay un problema con las cotizaciones, hay un problema con, en fin, y con el debido control que tiene que haber también de la plata fiscal. Sí, obvio que no puede ser la cueca en pelota. Digamos. Es complejo, sí. Pero complicado. Hay un problema netamente institucional. Además, ojalá que los organismos funcionen, porque así nos evitaríamos varios problemas. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl